Bienvenidos a Cine Rock y Rosca, el podcast donde vamos a hablar de la política, pero no de las noticias, no de la actualidad, sino de cómo funciona el poder y todo a través de películas y de canciones. Buenas, ¿cómo andan? Yo soy Juan Bocampo, hoy estoy acompañado por Mayo, que vamos a arrancar con el primer capítulo del podcast. ¿De qué vamos a hablar, Juan? ¿De qué película vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de las alianzas, de cómo se construyen las alianzas, qué dinámicas se dan dentro de las alianzas, qué rol cumple cada uno en esas. No solamente en El Señor de los Anillos, que es lo que más vamos a hablar de la saga del Señor de los Anillos, principalmente la película de la Comunidad del Anillo, sino también en la canción Come Together de Aerosmith. Entonces hablamos de cine y de música hoy. Exactamente. Y de política. Exactamente. En ambas cosas, en la película y en la canción, vamos a encontrar cómo se construyen las alianzas, por qué la gente se une frente a ciertas situaciones. ¿Bien? ¿Cuáles son las motivaciones de cada uno para eso? Me encanta. ¿Bien? Arranquemos. Bien. Bueno, primero arrancamos con El Señor de los Anillos. Bien, ¿qué pasa con El Señor de los Anillos? ¿Por qué lo usamos a esta película tan emblemática, tan conocida, que tiene un Oscar a Mejor Película, que mucha gente lo vio, pero que todo el mundo la relaciona con un mundo de fantasía, de magos, hobbits, elfos, enanos? ¿Por qué lo usamos para hablar de política? Porque detrás de todo eso, detrás de ese mundo de fantasía de Tolkien, hay una alianza. Bien, una alianza que se llama la Comunidad del Anillo. Arranca la película, no cuando arranca, sino más bien los primeros minutos. Está lo que se llama el Concilio de Elrond, donde ahí se unen enanos, Enanos, elfos, hobbits un mago y hombres. y hombres. Bien. ¿Qué es lo raro de eso? Además de que es una raza distinta. Es Plaza Sésamo. Bien. Es una especie de Plaza Sésamo, sí, un Space Jam. Una galletita surtida. Una cosa rarísima. Pero ¿por qué se unen ellos? Mayo, ¿qué te imaginas? ¿Por qué están todos ahí sentados diciendo, bueno, che, tengo que hacer esto con el anillo? Tengo que llevar este anillo al volcán para terminar con Sauron. Un objetivo en común tienen seguro. Bien. Un enemigo en común tienen seguro. Está claro. ¿No? ¿Son amigos? ¿Son amigos? No son amigos, son distintos. De hecho, tienen historias y conflictos previos Exactamente. a juntarse. Ellos estaban peleados, Se detestaban, no es que habían diferencias, pero se detestaban porque tuvieron conflictos bélicos, se mataron entre ellos, se robaron cosas, especialmente entre elfos y enanos. Se va a ver dos personajes emblemáticos que son Gimli y Legolas, que se odiaban al principio y después a lo largo de la película se consolidó una amistad, pero costó mucho esa amistad porque había muchas diferencias históricas, que viene de un libro que se llama El Silmarillion, que ahí es donde arranca el conflicto entre enanos y elfos. Y también hay un tema con los hombres. Todos odiaban a los hombres, porque el anillo lo tenía un rey que era de Isildur, y ese rey, en vez de terminar con el anillo, de destruirlo, se lo lleva y lo termina perdiendo en el río. Lo matan, se pierde el anillo, y es así como sigue con vida Sauron. Entonces todos odiaban a los hombres, los detestaba. ¿Los hobbits? ¿Los querían o los querían? Los hobbits vivían ahí en paz, ¿no? En la comarca, tranquilos, un lugar paradisíaco, ahí como en casas hundidas en la tierra, ¿no? Exactamente. Fue una película filmada en Nueva Zelanda, Total. así que espectacular, ahí en medio de la montaña, verde, prosperidad, paz y alegría. Así es. Pero ¿por qué pasaba con los hobbits? Todo esto que dice Mayo, estaban muy cómodos los hobbits. Los tenían como unos vagos que no les importaba nada, que estaban excluidos, aislados, que no se involucraban en los conflictos. Entonces había como un prejuicio con respecto a los hobbits. Eso se ve principalmente en la película El Hobbit, donde está Bilbo Bolsón, que es el que arranca con todo esto, donde Bilbo al principio, cuando lo incluyen en esta comunidad, en la primera comunidad que se genera, creen que es un inútil. Y el tipo termina siendo clave para lograr la misión que les había sido encomendada a su momento. Estaban en una de los hobbits, pero en las dos películas, tanto en El Señor de los Anillos como en El Hobbit, valga la redundancia, son los protagonistas y son los héroes de la película. Que después vamos a entrar un poco en eso, en el rol del Hobbit, en la alianza, en la coalición que se gestó por lograr traer la paz al mundo. Bien, a ver, ya yendo un poquito más a la teoría, ¿no? De cómo explicamos, desde el punto de vista académico, cómo se dan las relaciones. Acá en este caso son de reinos, porque son distintos reinos, distintas razas, pero eso se lo llevamos a nuestra realidad, las relaciones entre estados, entre países. Bien, ahí hay dos grandes teorías de lo que es las relaciones internacionales. Una es la teoría realista,
donde se explica la unión de estos países, las alianzas en general, por la seguridad que busca cada uno de estos países. ¿Bien? Porque como hay una anarquía muy grande en el mundo, digo, no hay un orden, digo, no hay una autoridad que baja línea de cómo tienen que ser las cosas, todos los países se sienten en riesgo. Entonces, ante ese riesgo, buscan conformar alianzas solamente para tener más fuerza y equilibrar el poder desde el otro lado. ¿Bien? Balancear. Si de repente ven que hay un grupo de países que es más fuerte, bueno, me junto con otros para poder balancear ese poder. ¿Y la otra cuál es? La otra es la teoría de la interdependencia compleja. ¿Qué es esto? Parece más ideal, pero se dan algunos casos verídicos. Básicamente la teoría compleja es los países se unen porque comparten ciertos valores, ciertas cuestiones culturales, ciertas cuestiones sociales, ciertas cuestiones económicas, y o sea, transacciones entre los países que hacen que los países se unan porque les sirve económicamente y se genera algo más en común. ¿Bien? Hay ciertos ideales que los unen. Un ejemplo clarísimo de esta teoría es la Unión Europea. ¿Bien? Pues un ejemplo emblemático de cómo se unieron países para conformar un bloque regional que tienen una moneda, un mercado único, tienen flujo comercial de no solamente de bienes y servicios, sino también de recursos humanos que fluye, y tienen obviamente ciertas instituciones que ordenan todo. Ellos no resuelven las cuestiones a través de la fuerza, sino que tienen un tribunal de justicia, tienen un Parlamento Europeo y tienen un montón de mecanismos que les sirven para poder mantener esa unión entre los países y poder dirimir los conflictos que van surgiendo, porque siempre conflictos hay. Bien, entonces este último grupo lo que tienen en común es la cultura, las costumbres, tal la economía, y hay como hay cierto concilio, cierto consenso por esas raíces también que tienen en común y sus costumbres y su forma de pensar, de hacer, y de decir eso. Y después, por otro lado, ¿cómo se llama el otro lado? La teoría del realismo. La teoría del realismo, que los del realismo se juntan porque son cagones, sí, y se generan una coalición porque tienen miedo a otra fuerza mayor que ellos. Sí, ahí tenés dos ejemplos claros. Uno es después durante la Primera Guerra Mundial, cuando arrancó, se conforma la Triple Entente, que eran Francia, Inglaterra y Rusia, que tenían regímenes distintos. Digo, uno era un imperio zarista, otro era una monarquía, otro era una república, que tenían conflictos coloniales de todo tipo, e igualmente se unen para frenar el expansionismo alemán. ¿Bien? Ahí está muy claro. Se unen porque tenían miedo de que Alemania se los lleve el puerto. Entonces se unen porque tienen un enemigo en común, hay una amenaza latente. Exactamente. Y hay muchas fracciones, digamos, es un mundo fraccionado, digo, partido, frente a una amenaza mucho más grande que ellos y no les queda otra de juntarse, hacerse amigos, vamos todos juntos. Exactamente. Después vemos, Así es. pero vamos todos juntos ahora. Así es. Sí, es eso. Y eso llevado al Señor de los Anillos, básicamente, la unión que se da en la comunidad del anillo es unámonos, porque si no comen los orcos. Y digo, es así. Digo, no es unámonos porque te quiero, porque podemos llevarnos bien. No, unámonos porque si no, Sauron se hace del anillo y chau, se terminó. Todo lo que teníamos, todo lo que construimos, se terminó ahí. Bomba. Sí, amigo, hablamos de alianzas. Bien, hablamos de alianzas, hablamos de personas que integran alianzas, exactamente, ¿no? Sí, sí, sí. Y estamos hablando de una alianza con gente enana, gente alta, gente con la oreja antiaguda, viejo con la barba, de seres humanos, hobbits con una pata así grande. Bueno, matices, diversidad, de esos tratan las coaliciones de gente que viene de distintos lados y se juntan por ese objetivo que tienen en común, que es mucho más grande que ellos. Vamos a ir a la Argentina ahora, para bajarle un poco la realidad. Dale. Vamos a ver quiénes son estas personas, enanos, elfos, de todo tipo, que integran la alianza y a qué personaje de la historia argentina, de la historia política argentina, lo podemos asociar. Bien, ¿sí? Vamos a arrancar con Paroy, el número 1, o sea, al cual yo le adjudico el rol, le doy la llave del rol de monje negro. ¿Sí? El señor Gandalf, el armador, perfecto, que hace preguntas y busca respuestas, que se va, piensa y después vuelve a una respuesta con una luz impresionante y que marca el rumbo. No solo eso, sino que también teje, se junta con sus enemigos, rosquea, hace los consensos. El monje negro.
Clarísimo. ¿Quiénes son los monjes negros en Argentina? Muy bien, muy claro lo de Gandalf. Decime uno. Te digo uno, Cotino Cilia. Que muchos lo habrán escuchado nombrar así por encima, pero nadie le conoce la cara, nadie lo vio declarar. Bueno, el Cotino Cilia fue ministro del Interior de Alfonsín y fue el que estuvo detrás del Pacto de Olivos que se dio para reformar la Constitución en el 94. Bien, vamos con otro. Otro, Santiago Caputo, Santiago Caputo. que ahora se habla mucho, hay un libro que se llama El Monje. Ya ahí creo que a ese ya se le ven un poquito más los hilos, porque digo, si se habla de que es un monje negro, se escribe un libro sobre él y se habla de toda su historia, qué sé yo, me parece que está un poco más expuesto, pero sí, también es un ejemplo claro. Después está Juan Manuel Olmos, un PC más de nicho, pero de la Ciudad de Buenos Aires, periodista de la Ciudad de Buenos Aires, que también dice que tiene diálogo con todo el mundo. Pero básicamente, ¿qué tiene el armador? Bueno, habla con todos, está detrás de escena, no se expone mucho, el tipo silba bajito, pero construye poder. Construye poder y no lo conocemos porque es el monje negro, o sea, que es la sombra de Maradona. Entonces, probablemente Cotino Cilia o Santiago Caputo era más famoso, porque nadie lo conoce. Lo conocen poco, digo. Es difícil de encontrarlos, son escurrizos. Exactamente. Vamos con otro. ¿Con qué vamos? Vamos con otro personaje. Dale. Frodo. Frodo. Uf. Es Frodo. difícil, Frodo, porque se ve el héroe noble, es el héroe de esta película y la trilogía, pero ¿es el líder? ¿O es un líder de transición, no? ¿El líder es el rey o el líder es Frodo? Bien. Me mataste con lo que es noble, pero yo ahí siempre cuando pienso en Frodo, pienso en alguien que recibió el poder pero no quería tenerlo. ¿Viste? Que lo recibió medio por accidente, que le vino de arriba. Bueno, y ahí pensé automáticamente en Alberto Fernández. El tipo siempre había sido un jefe de gabinete, un tipo más de detrás de escena, qué sé yo, y un día Cristina a través de un tuit lo pone a Alberto Fernández como presidente. ¿Qué pasa cuando alguien recibe el poder y no lo quiere tener? Sufre un desgaste tremendo. Y acá yo voy a crear un spoiler, pero Frodo, en la tercera película, no sé si Maya si vos la viste, la tercera, bueno, Frodo se muere. Mira, Se entrega, pero no se muere, no es que se muere en una muerte trágica, se entrega, se trepa en un barco y se va con los elfos al más allá. Porque el tipo dice, ya está, cumplí mi misión. Porque ya te había dejado todo, dio todo por esa misión. eso me aseguraba la frase, la casa está en orden, ¿no? De Alfonsín. Pero ¿qué? ¿Qué? La casa está en orden. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Pero es Alfonsín? Pero ¿qué sí? La casa está en orden y ya está. Digo, se resolvió y se fue. Sí. Eso me aseguraba la casa está en orden de Alfonsín. El tipo vino, Alfonsín, restauró la democracia, después dejó un quilombo bárbaro económico, pero su rol, su función fue restablecer la democracia y después se retiró prácticamente de la política. Es un buen Tuvo algunos roles electivos, pero digo, no mucho más. Bien. Este es un ejemplo de hecho, bueno, dejé la casa en orden, no así como Alberto Fernández. Y ¿Milei? después no apareció la demás. Milei, vamos a ver qué pasa. Si logra restaurar la economía. Viene así con una cosa así como medio mesiánica, una cruzada a ordenar la macro y después capaz ordena y se va Vamos a ver cómo y viene otro. Bueno, veremos. Tal vez. Bueno, me mencionaste a Aragón. Aragón, vivo Bien. ¿Qué pasa con Aragón? A ver, te lo pregunto a vos. Para vos, Aragón, qué rol tiene? Para mí Aragón es como una especie de... Tal vez no es el gran héroe de esta película, pero sí es al hombre que le damos la llave de líder, ¿no? El que va después a obtener el poder, ¿no? Frodo lo tiene de manera provisoria y es el medio para que Aragón tenga el poder después. Bien. Tal vez es el presidenciable, ¿no? También es el candidato. Es el candidato. Es el candidato claramente. Aragón tiene una historia muy particular porque el chabón no era, venía de un linaje de reyes, digo, su abuelo, su padre venían eran descendientes de Isildur, que era el gran rey de Gondor, entonces a él le tocaba ser rey, él tenía que ser rey, pero estaba totalmente tirado. Era lo que se llama en la película un montaraz, era un tipo que estaba dando vueltas, totalmente aislado, haciendo la suya, casi como un bandido, porque nadie lo reconocía como rey. Entonces, ahí yo pienso a alguien que puede ser medio tirado de los pelos, pero Macri, Mauricio Macri, hijo de Franco Macri, Sogma, mega empresario, el tipo, el número uno del país, Franco, y Macri, que al principio Franco no daba ni un mango por él, estaba ahí la empresa, qué sé yo, y el tipo, medio sin quererlo, empieza a construir, se hace fuerte en Boca y después termina siendo presidente. Pero siempre tiene la carga del padre. Siempre está eso, de, che, tengo que estar a la altura de mi viejo. Eso para mí, un poco tirado los pelos, pero puede ser una historia. Estar a la altura o tener ahí un alguien en quien siempre
pensar, tenerlo referente, de inspiración, digo, no es el caso tal vez de Franco Mati, no sé, no creo que sea así de ninguna manera, pero ese rol de inspiración, digo, ¿quién lo cumple en Señor de los Anillos? Yo creo que ese rol de inspiración, de referente, de experiencia, para Bilbo, que se lee de esta película, Bilbo. No, para Bilbo que se lee de esta película, no. Para Frodo, que se tiene que regular. De esta película es Bilbo. Sí, su tío. Es su tío, ¿no? Exactamente. Que es el que arranca en el Hobbit, en el libro del Hobbit, y después están las películas. Es el que arranca todo esto, consigue el anillo en una travesía, se hace del anillo y después lo recibe Frodo. Es una especie de patriota que dentro de la película se retiran para poder escribir sus andanzas y que después queden para la eternidad, así como los patriotas de Argentina se le diría un San Martín, ¿no? Un Sarmiento, digo, los próceres que están en cuadro, digo, Bilbo después de 100 años tal vez empieza a estar en un cuadro, ¿no? Totalmente, totalmente. Hay una escena para mí muy clara de cómo hay una tensión ahí, porque Bilbo, por un lado, es como un referente para Frodo, pero al mismo tiempo es alguien que quiere el poder que tiene Frodo. Hay una escena en la cual Bilbo ve el anillo de Frodo y se vuelve loco y lo quiere acogotar. Y después se calma y se da cuenta, no, Shepard es mi sobrino, soy yo, está todo bien, hay una relación, cuidémosla, y baja, pero el poder lo enceguece. Entonces, para el kirchnerismo Perón, el referente, para Milei Alberdi, Bueno, sí, bueno, puede ser. Sí, para el pro Macri. para el pro Macri. Y ahí todo el tiempo cuando la cosa no se ordena, digo, tuvieron la interna Patricia Larreta, no sé qué, después todos terminan mirando a Macri. Es como el tipo que, bueno, ahora le ordenás. Y el tipo también no puede soltar. Está ahí siempre. Me gusta. Sam, ¿quién es Sam? Uf, para mí es difícil. No, ya tengo ese. Hasta que le encontrás, ya es Sam. Sam es Es un militante. el primer militante. Primer militante. Enseguecido por la causa. Nunca pregunta, che, ¿a dónde estamos yendo? ¿Qué estamos haciendo? El pibe no discute, no debate, no pone en crisis. El pibe va, obedece y es fiel. Total. Sí. Para el señor Frodo. Totalmente. Hay como una cosa así, una lealtad que ya es inexplicable, irracional, con Frodo y con esta causa que no la entiende, pero va. Va, llueve, Está ahí con los bombos. el tipo está con los bombos, La cámpora. la cámpora, La fuerza del cielo. Para fútbol, la 12. La 12 siempre está presente y alentar. La buena y la mala. La buena será lo borracho el tablón. Sí. Y el líder puede titubear en un momento, puede dudar, que pasa un montón de momentos que Frodo dice, che, esto no lo puedo hacer, me quiero volver, y el otro siempre lo sostiene. Y de hecho en un momento dice, yo no puedo llevar el anillo, pero sí te puedo llevar a vos, y se lo carga. Como dicen los fans de la música, yo me debo a mis fans, viste que siempre dicen los artistas, otros artistas también, Sandro, que tenía ahí su bancada femenina que se llamaba Las Minas. ¿Cómo te gusta vos eso? Me encanta ese mundo de Sandro. Un día podemos hacer un capítulo. Sandro Las Negras, las Swifties. No. Swifties, bien. Pero siempre yo me debo a mis fans, no nada bárbaro, pero bueno, son así. Bien. Clarísimo. Bien. ¿Qué nos queda? Legolas y Gimli. Legolas y Gimli. Yo lo pongo como un combo. Para mí, ¿sabes qué son? No personas, pero me los imagino como Legolas es el pro. Estético. Bien. Moderno. Bien. Así, quirúrgico, ¿viste? Parece un empresario, Legolas. Todo protejito. Republicano. Es como la coalición cívica de Juntos por el Cambio, ¿no? Son los republicanos, los que están, los olimpitos, los que cuidan la república, Pero para mí no sé si no lo pondríamos la coalición. Para mí tienen como una cosa más de... Pues además son implacables. Cuando ejercen el poder son tremendos, digo, ¿no? Yo lo veo más como el pro. Digo, tienen como una cosa así empresarial, ¿viste? Está el gerente, baja línea, pum, van para adelante. Y después Gimli es el radicalismo. ¿Gimli cuál era? Como que, boludo, es el enano. Eso me lo perdí. El enano barbudo. Gimli es el enano, que para mí representa claramente el radicalismo. Digo, es un poco viejo, digo, esa cosa medio antigua. Todo el tiempo hablando de la historia, del pasado, de ese pasado grande que tuvieron con Alem, con Alfonsín. Yo fui a la plaza de Alfonsín cuando asumió. Gimli dice eso. Y última sección, los envejecidos del poder. Bilbo, le sacaste el anillo. Bien, todos los presidentes, José de Macro se hizo mierda. Digamos, después ahí, Franco, ponelo, todos los presidentes argentinos que después del poder, ¿cómo quedan? Listo. Muerto. Malama, Macri, todos. Eso no se salva nadie.
Juanpa, hablamos de la coalición que se generó en el Señor de los Anillos, hablamos de ejemplos tangibles de Argentina, y bueno, a uno estamos de acuerdo, otro no, ¿verdad? No, jugamos un poco con eso. Ahora hablemos de coaliciones, de las grandes coaliciones que se generaron en la Argentina. Bien. Por distintos contextos, alianzas históricas, bien, que siempre se dieron dentro de contextos complejos, sociedades quebradas, como así sucedieron en ciertos de ellos, y lo también pasó en la Argentina, pero acá, y probablemente siga pasando. Obvio. ¿Qué tenemos, che? Primero hablemos un poco de los partidos políticos y las colectivas. Antes, en el siglo XX, siglo XIX, no existían las coaliciones. Estaban los partidos políticos que conocemos todos, con esos escudos así de familias de antaño, el radicalismo, el peronismo, el PJ, el Partido Justicialista. Después eso se fue disolviendo y aparecieron las coaliciones electorales y después las coaliciones de gobierno, ¿no? Que bien, son cosas distintas también. No tenemos ahí, pues no tenemos ahí. Esos partidos políticos viejos, la UCR, el PJ, con Perón, con Alfonsín, con Irigoyen, bustos, bigotes, cambió mucho. Bien, pero pará. Vos, hay una alianza que te está comiendo, que se dio hace muchos años. La primera de 30, 1932, ¿qué apareció? La primera alianza, Eso. que entiendo yo que fue la primera alianza, puede haber gente que era distinto, pero alianza política de partidos políticos es una que no la conoce nadie, que no se acuerda nadie, se llama la Concordancia, que fue un fracaso. Entonces, que mentira, la UCR histórica, es la misma que existe hoy, que sigue sobreviviendo. Sí, pero era una UCR que se llamaba en su momento antipersonalista, que era la que se había construido en contraposición a Irigoyen. Bien. Entonces era una UCR que estaba cansada de Irigoyen, que veía que Irigoyen se estaba alejando mucho de las raíces de la UCR, que estaba siendo muy populista, se podría decir, y le ponen un límite. Estaba perdiendo el rumbo, diría Alta Medio. Después los socialistas independientes y después el Partido Demócrata Nacional. ¿Quién estaba ahí? El Partido Demócrata Nacional. No importa, ya está. Sí, Roca, el hijo de Roca. Y después hace el pacto de Roca-Runciman. ¿Te acordás ese pacto con Inglaterra por las cárceles? Bueno, me acuerdo del colegio, me fantasía. Perfecto, bueno. Bien. Se juntaban esos tres partidos políticos para poder traer orden y los militares. En orden de los militares. Te olvidaste de los militares. Ahí estaba Justo. Primero Uriburu y después agarra la posta Justo, que termina siendo presidente después de una elección democrática. Bien. Será una elección de dudosa procedencia. Democrática está ahí porque hubo algunos casos de fraude y terminó siendo un fracaso. La concordancia fue un fracaso. Vino a traer orden, democracia y ganaron con algunos votos medio raros y algunos fraudes. Nada, fracaso. Pero gobernaron hasta el 43. Sí, los datos de fue un fracaso. Billones se acuerda de ellos. Otro ejemplo, da una coalición que sucedió, la alianza, clarísimo. ¿Cómo se da la alianza? Bueno, veníamos de un ciclo menemista que estaba en declive y es ahí como se unen por un lado el Frepaso y los radicales. ¿Qué era el Frepaso? El Frepaso tenías algunos ex radicales, Mejide Gamistas, Mejide, que era Chacho Álvarez, dedicante de los derechos humanos, y estaba Chacho Álvarez, que venía del peronismo. Eran peronistas y radicales desencantados, exactamente, sí, con poca experiencia en gestión y así como los newbies, los nuevitos, los asquitos. Así es, los gravitos. ¿Qué pasa ahí? Había una diferencia ahí entre Frepaso, de Chacho Álvarez y Mejide, y los radicales de la Rúa. ¿Por qué? Porque el Frepaso, lo que se había constituido, porque creía que tanto el peronismo de Menem como los radicales le hacían el pueblo a los empresarios. ¿Bien? Estaban en contra de cómo se vinculaban con el poder todo este grupo de gente. Pero igualmente se unen con los radicales, como lo explica la teoría de la construcción de las coaliciones. Son muy distintos, tienen cosas en común, se juntaron. ¿Por qué? Porque le querían ganar al Sauron, que era para ellos, que era Menem. Bien. Y el pasado alfonsinista, está claro. ¿Cómo termina esto? Fracaso. 2001. Se va en un helicóptero de la Rúa. Fracaso. Y en el 2000, un año antes, Chacho Álvarez, que era vicepresidente, renuncia. Por un escándalo que se dio en el Senado, por sobornos, se toma el palo. Y ahí es cuando se viene todo. Y el ejemplo más fresquito que tenemos todos, que nos los acordamos todos, es Juntos por el Cambio. Que también, en Juntos por el Cambio estaban los enanos, estaban los elfos, estaban todos, estaba la coalición cívica, estaba el PRO, estaba la UCR, que previamente se habían peleado, Elisa Carrió, que ahora lo ponemos en corte. Que haya sido derrotado Macri, y la verdad que era como un parto. Yo no podía creer, no sabía cómo le iba a poder explicar a mis hijos
que empresarios ligados al robo del país pudieran ganar. Y aparece Lilita Carrió diciéndole a Macri ¿qué le dice? Que era parte del empresariado que se había robado el país. Tirando mierda. Le dice contrabandista, lo hace mierda. Siempre, sí. La de sin filtro, Lilita. Lilita, previo a la alianza, sin filtro, y durante la alianza también, siempre marcando límites, siempre cuando había algo medio raro del gobierno, la mía se demarcaba. Y era como la que marcaba un poco la línea ética de El nombre de la República. ¿Qué más había ahí? ¿Qué teníamos? ¿Qué otras rivalidades? Bueno, Melita, de la coalición cívica, había sido diputada del radicalismo. ¿Bien? Pero se va peleada del radicalismo porque también los acusa de transar con el poder, de ser corruptos, qué sé yo, de que habían perdido su identidad, y abre la coalición cívica. Y después termina aliada con los radicales. Y entre el pro y el radicalismo, bueno, el pro Macri en la Ciudad de Buenos Aires lanza su espacio desplazando al radicalismo en la Ciudad de Buenos Aires. Porque él decía que como una especie de que radicalismo tenía olor a café, a viejo, a bigote naranja, con cigarrillo. Ellos venían a traer veían traer el método del privado a lo público, a pesar de lo limpio, lo puro, la de tecnicismo. ¿Y qué le, Corriendo es los bigotes naranjas. ¿Y qué le decía el radicalismo de Macri? ¿Qué veía el radicalismo de Macri? Que era un tipo sin pasado político y encerrado en la capital, celo federal. En cambio, el radicalismo, con capitalidad en todas las provincias, decía, che, este pibe, este porteño no va a ir a lidiar a nosotros. Bueno, termina siendo el presidente de Junta Colorado. Juanma, volvamos al inicio del tema que dice ahí en el cartelito que se llama alianzas. ¿Por qué la gente se une en alianzas? Y vayamos con un ejemplo que no tiene nada que ver con la película de Señor de los Anillos, pero sí tiene que ver con una alianza de la banda más famosa de la historia de la humanidad y se llama Los Beatles. Ah, bueno, arrancate con una polémica. Che, ¿te parece la más emblemática? ¿La mejor de la historia? Después de Almendra. Después, no, te puta que era. Pink Floyd, amigo. Pink Floyd, la mejor banda de la historia. Súper tanto, ¿no? Banco Bando. Pero algo lo de. Después de Miranda. Vamos a ir a verlo acá con el guita acá en Ferro. Gran plan. Sí, noviembre, 23 de noviembre. Lo vi una vez. ¿Así? Pagaría, primera vez volvería. Bien. Bueno, sí, los Beatles. ¿Por qué traemos a los Beatles? Porque hay una canción muy conocida Que la escribió John Lennon. que se llama Come Together. Right Now, Over Me. Muy bien. Over Me. Como diría John Lennon. Perfecto. ¿Y qué significa la voz eso? Vení conmigo, vení ahora. Over Me. Over Me. Ella decide over. Y en inglés celo. Come Together Right Now Over Me. Bien. ¿Qué pasa con esta canción? Sí, como aquí te vos, le hizo John Lennon. Le hizo John Lennon en un contexto de doble crisis. 1969, crisis externa, había conflictos sociales por Vietnam y por la disputa que había para poder conseguir ciertos derechos civiles en Estados Unidos. Bien, los Beatles muy embanderados con eso, para que se frene la guerra de Vietnam y para que se consigan esos derechos. Siempre hablaban obviamente de la revolución, de unirnos para que haya paz, digo, siempre buscaban eso, pero acá se mezclaba con una crisis interna de la banda, porque ya en 1969, Abbey Road, el último álbum de los Beatles, y los Beatles estaban Fragmentados, se mataban. Divididos, eran como los enanos, los elfos, digo, se mataban, pero antes de que se alíen. Pero no puede ser. Fue al revés, totalmente, estaban que se tiraron todo por la cabeza, ya no daban más, estaban muy desgastados, había todo un tema con Yoko Ono, viste que está la idea de que John Lennon y Yoko Ono rompieron la banda, bueno, todo eso, pero acá Lennon dice, che, quiero que este tema sea un tema que nos llame a la unión, ¿bien? A la unión no solamente de la banda, sino una unión universal. Este tema, Come Together, se usa en la campaña de Timothy Leary, que es un tipo que compite contra Reagan en California para ser gobernador, y el tipo usa como lema el Come Together, Join the Party. ¿Bien? Lennon se lo arma para él, pero era también no solamente pensado para él, sino también pensando en Vietnam y pensando en la banda. ¿Está bien? Entonces, con toda esa situación, aparece esta canción. ¿Qué tiene esta canción? Vamos a escuchar la canción, parece un delirio. Van apareciendo distintos personajes. Uno que tiene el pelo hasta las rodillas, otro que tiene dedo de mono, otro dedo de futbolista. Vos decís, che, ¿pero qué son estos personajes? ¿Cómo es el de futbolista? Es rarísimo. Por eso, es una letra rara. Dedo de futbolista. Es muy rara la letra, no se entiende, pero un poco ahí lo que busca Lennon es, bueno,
Acá tenemos personajes diversos que vienen de distintas trayectorias, distintos, pero con la diversidad que hay se puede igualmente construir una unión. Vengan todos y construyamos over me. Digo, encima mío. Encima de las personas, los individuos, por un set de relation toma yo por ellos. ¿Y cuál es la persona? Los individuos ponen por encima de ellos un proyecto que lo supera. ¿Y cuál es? Acá la unión, básicamente la unión universal, la paz, para que se termine con la guerra, para poder conseguir los derechos y para que se terminen todas las diferencias que habían raciales, étnicas, de todo tipo. Así que básicamente esa es un poco la idea de Lennon con esta canción, que clavo hitazo. Después cualquiera que escuche la canción va a decir, che, pero pará, es un delirio la canción, estos tipos están flasheando. Pero si ven el contexto, si ven cómo estaba la banda en ese momento, van a entender que realmente lo que buscaba Lennon era dar este mensaje. Estuvimos charlando un poco cómo sean las alianzas, cómo se unen distintos grupos humanos, porque de repente quieren cumplir con un fin determinado. Hace todo para cumplir con ese fin. En la comunidad del anillo logran que Frodo tire el anillo al volcán. En el medio hay un montón de guerras, un montón de alianzas que se van dando en el medio, porque digo, no solo hablando de la comunidad de anillos, pero después aparecen distintos reinos que tenían un montón de diferencias entre ellos, que se suman a esta hazaña y terminan logrando destruir el anillo. Y termina la última película con Aragorn rey. Todos reunidos ahí con Aragorn rey, pero después no sabemos qué pasó. Digo, ¿qué pasó después? Paz mundial. ¿Va mundial? No sé, no la vi. No se sabe, no se sabe. No, porque queda ahí. Digo, no se sabe qué pasó después. Che, una vez que ya teníamos con Sauron y arrancan después, nada, las diferencias de siempre, que alguno tiene un tema económico con otro, que alguno le invade a un territorio a otro, tema de fronteras, digo, se creó un conflicto. Bueno, ¿qué pasa ahí? Ahí hay una pregunta para mí interesante, quiero que la conteste Mayito, es ¿qué pasa una vez que una alianza cumple con su propósito? ¿Qué sucede después? ¿Cómo sigue? Yo creo ahí, una persona que conozco que decía mucho, una que se gana el poder externo, empieza la lucha por el poder interno. Bien. Voy de vuelta. Una vez que se gana el poder externo, empieza la lucha por el poder interno. Y los intereses se resignifican. Bueno, todo se recicla de vuelta, digo, 5 años después puede haber un quiebre nuevo, una sociedad fraccionada, digo, y de ejemplo claro en la Argentina, a veces que parece que vamos bien y de repente volvemos a estar mal y digo, nada te salva, digo, las coaliciones se rompen, se vuelven a construir y es infinito esto y digo, los seres humanos son egocéntricos, ambiciosos, tienen intereses, más en la política. Y en conclusión, no sabemos qué pasa. Probablemente la lucha de poder interno, de poder ganado el externo, haya vuelto y se haya quebrado y las ambiciones cambiaron y las... ¿Sí o sí para vos siempre en quiebre? Para mí en quiebre. Mirá, bueno, yo te voy a decir algo que contradice eso, un ejemplo que tenemos en la realidad. Si vamos a hablar de ejemplos de afuera, viste, la gente dice, bueno, pero estás hablando de Alemania. Pero bueno, sí, vamos a hablar de Alemania. Y tenemos la gran coalición que armó en su momento Merkel, con la socialdemocracia por un lado, que sería la centroizquierda alemana, y con la centro-derecha alemana que lideraba ella. Dos espacios que tenían un montón de diferencias ideológicas y también, obviamente, de ego, de poder, que gobernaron durante 16 años Alemania y con mucho éxito. Vamos a decir que a Alemania no le fue bien estos últimos tiempos. Pero después el año 17 ¿qué pasó? Que no ganaron más. No, después se genera un contexto europeo muy, muy, muy difícil, pero también ella se corre. Ahí está, eso ahí me está dando pie ahí, porque ¿qué pasa ahí? Angela Merkel dice, bueno, ya está, suficiente, me corro. Y cuando se corre ella, ahí sí se reconfigura todo. ¿Pero por qué? Porque para que funcione bien una alianza, necesitas un buen liderazgo. Y un buen liderazgo no quiere decir un liderazgo implacable de cortar cabezas, de orden, de mano dura, digo, si no está de acuerdo conmigo afuera, no. Necesitas hacer lo que hizo Merkel, que era básicamente una distribución equitativa con el resto de los espacios que conformaba la alianza. Le dio ministerios importantes como Relaciones Exteriores, le dio también economía, digo, un montón de cargos y de lugares
para que ellos puedan ejercer el poder y también que no puedan perder la identidad partidaria. Festejaban juntos los logros, pero cada uno era por un lado socialdemócratas y por el otro la centro derecha. Bien, cada uno manteniendo su identidad. Para eso es clave un buen liderazgo. Y que no solamente te una el interés por ganar una elección, sino también el interés por querer gobernar bien. Que vos puedas fijar ciertos acuerdos de, che, bueno, vamos a gobernar bajo estos ejes, con estas reglas, con estos valores, con este orden. Es decir, que las coaliciones no sean solamente en las elecciones, sino que también sean en los gobiernos, y que haya cierto orden interno para que Si una alianza el bien mayor que querían construir se mantenga. Si una alianza se piensa en código electoral, fracasará. Si una alianza se piensa en código de gestión, en código de gobierno, yo creo que puede finalizar. Yo soy Juan Bautista Ocampo, me pueden seguir en las redes, Juan Ocampo, ahí pueden ver también los videos, los recortes que vamos a hacer de todo esto. Así que, bienvenidos a este mundo.